No sé si sabías, pero el equipo detrás de Silent Hill 2 se vio un poco influenciado por el psicoanálisis y las obras de Sigmund Freud, uno de los psicoanalistas más importantes de la historia. Y déjenme decirles, se nota. El juego respira psicoanálisis por cada poro, porque en Silent Hill 2, James Sunderland va más allá de tener una historia repleta de monstruos y cosas sin explicación, porque lo inexplicable en realidad sí se puede explicar, y esa explicación es su mente. Silent Hill 2 está lejos de ser una historia de monstruos en una ciudad. Es una historia acerca del dolor, la culpa, la pérdida y los deseos prohibidos. Para entender lo que veremos más adelante, y de paso, para quienes no conocen la historia de Silent Hill 2, la veremos en un toque. En parte para hacer un perfil psicológico de James Sunderland y lograr entender cómo funciona su mente en profundidad. Todo comienza en una relación de pareja. La de Mary y James. Fueron pareja por mucho tiempo, y se rumorea incluso que planeaban tener niños. Pasaron sus mejores momentos en su lugar especial. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. Silent Hill. James prometió llevarla ahí otra vez, pero nunca lo hizo. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Pero Mary murió de una terrible enfermedad hace 3 años. ¿Cómo podría haber escrito esta carta que ahora James leía, invitándolo a buscarla ahí? La realidad es oscura, y la verdad es algo de lo que James no quiere saber nada. Y sí, voy a analizar toda la historia, porque es imposible analizar la mente de James sin hablar de la verdad. Lo que realmente pasó es que Mary no murió hace 3 años, sino que fue ahí cuando enfermó. Mary murió hace poco, y la causa de muerte fueron las manos de James, que presionaba una almohada contra su rostro. Luego empieza el juego. James está lavándose las manos, intentando con ello lavar la culpa. James reprimió que asesinó a su mujer. Sacó ese recuerdo de su conciencia. Sí, parece que James es un tipazo, ¿no? Es sin duda una mala persona, porque cometió un asesinato, pero estoy seguro que al final del video entenderán mejor a este personaje oscuro y complejo, porque la relación de James y Mary, desde que empezó la enfermedad, se convirtió en un infierno. Él amaba a Mary, más que a nada en el mundo, pero desde la enfermedad, todo cambió. Mary quería que James fuera feliz, no atarlo a una relación cuyo final era su muerte. Lo agredía verbalmente, en parte para alejarlo, y en parte porque no podía con ella misma. El sexo y la atracción desapareció. James intentaba acompañar a una persona que lo odiaba por el hecho de permanecer a su lado, de soportar todo el sufrimiento que le estaba causando. A James le pasaba lo que decía mi buen amigo Cortázar: me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Y James estaba sosteniendo un puente de concreto puro y duro, hasta que no pudo más. Desaparecieron las ilusiones, el futuro, ese deseo de volver a Silent Hill. Todo se esfumó y quedó la niebla residual que cubre las calles de Silent Hill, ocultando lo que más teme James: la verdad. Porque tras asesinar a su mujer, no recuerda nada. El dolor de haber asesinado a su mujer lo llevó a reprimirlo y crear una verdad alternativa en la que su mujer muerta le escribió una carta para encontrarla en aquella ciudad. Pero los muertos no escriben cartas, ¿o sí? Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her?
Our special place. What could she mean? Esto que le pasa a James, mi amigo psicoanalista de confianza, Freud, diría que se llama represión. Estoy seguro que si te vas a donde estudio, la Universidad de Buenos Aires, y le preguntas a unos estudiantes de psicología cómo funciona, seguro te van a decir que no tienen ni puta idea. La represión es un proceso muy complejo. Aparece por una suerte de no querer saber de algo que resulte intolerable para nuestra mente, o, como diría todo un psicoanalista, inconciliable. Es un mecanismo psíquico involuntario que nos protege y es necesario para poder vivir una vida estable. Es lo que le pasa a James, básicamente. No tolera haber asesinado a su mujer. El malestar es terrible. Entonces, su mente se defiende y reprime el recuerdo y lo reemplaza con una idea parecida, pero diferente. Una especie de fantasía más tolerable, pasando de un asesiné a mi mujer a un mi mujer murió. ¿Cómo pudo escribir esta carta? ¿Ves cómo esa segunda versión es menos dolorosa para James? Pero esto de la represión no es gratuito. No, mi ciela. James, después de todo lo que pasó, incluso habiendo reprimido, no va a estar en un viva la pepa, perreando hasta abajo. Lo que reprimimos sigue latente. Pensalo como que queda en un segundo plano, donde no puedes recordarlo, pero donde quedan restos. Es una suerte de energía que puja desde dentro y busca salir, busca de alguna forma retorcida mostrarle esa verdad traumática. Y es que las criaturas y los sucesos que vive James en Silent Hill son, al fin y al cabo, un retorno de lo reprimido. Buscan decirle eso que James no quiere saber. Pero no solo los monstruos y el entorno le estarán diciendo algo de su verdad. Lo que pasa con James Sunderland y María, por ejemplo, es interesante. María no es real. Ella es la encarnación de lo que significa Mary positivamente para él antes de su enfermedad. Sexualidad, compañía, afecto. James transfiere sus emociones, sentimientos y producciones psíquicas hacia María, que se corresponden a lo que hacía con Mary. Esto que hace James en el campo del psicoanálisis se llama transferencia. Es un proceso psíquico inconsciente, o sea que sucede sin darnos cuenta, en el que emociones, sentimientos, fantasías, pensamientos originalmente dirigidos a una persona terminan orientándose hacia otra, una diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entiendas en un plis plas, pensá en dos amigos. Pepito le dice a Juan que está re caliente porque su vieja no lo dejó salir el fin de semana. Yo no lo podía creer. Dale, no podés hacerme esto, le dice Pepito a Juan. No podés hacerme esto. Pepito ahí le estaba hablando a Juan o a su madre a través de Juan. Con James pasa lo mismo. No solo transfiere y ve en ella sexualidad y atracción, también ve culpa. Culpa de no querer estar deseándolo, de tener que contenerse. Y esa culpa que se transfiere a María es solo porque Mary existe. La transferencia deja ver en diferentes momentos cómo María es una representación del deseo de James hacia Mary. Cuando mira un póster y le pregunta Is that you? Would you like it to be? ¿te gustaría que lo fuera? Porque lo más importante es la manifestación del deseo de James. Solo importa si a James le gustaría que lo fuera. Solo importa si a James le importa. Sé que puede ser un poco confuso confundir a Mary y a María como lo mismo, pero esto no solo te pasa a vos, también a James. Aren't you Maria? I'm not your Mary. Nunca es capaz de mirar a María cuando está acostada en la sección del hospital, porque le recuerda demasiado a Mary cuando estaba postrada en su cama durante la enfermedad. Vemos cómo ahí las emociones y sentimientos que se dirigen a María son de culpa, desagrado y rechazo. James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Porque justamente James está dirigiendo sus emociones y sentimientos, que originalmente iban para Mary, hacia María. Porque en la transferencia, lo que importa es lo que para la persona significa eso que te está transfiriendo.
Don't you want to touch me? I don't know. En el juego hay una asociación y a la vez un conflicto entre la muerte y la sexualidad. Dos cosas que son parte de las raíces de todo ser humano. De hecho, vemos el peso de estos dos aspectos a lo largo de todo el juego. Hay un cartel en el Heaven's Night, por ejemplo, que dice Kiss, que al reflejarse en un espejo muestra la palabra sick, enfermo. Esto, diría mi amigo Freud, que es un desplazamiento del acento psíquico. Es cuando la importancia y la motividad de una idea o suceso se desplaza a otro que parece insignificante o sin conexión. Por eso vemos que la palabra kiss, algo que representa el deseo, lo erótico, para James es una fuente de culpa, porque la idea de un beso, a la mismísima palabra beso, se le asocia parte de la carga emocional de lo que significa enfermedad. También vemos este desplazamiento en otros lados, cuando James ve muchas sábanas sucias en la lavandería, recordando las manchas que dejaba Mary por sus úlceras, y siendo él quien debía lavarlas todo el tiempo. También vemos que a Mary se la representa con polillas, simbolizando la muerte. La Aquerontia Atropos, que encontramos en los departamentos, es considerada la esfinge de la muerte. Inspira mala suerte por su patrón, que parece formar una calavera. María, en cambio, es representada con mariposas, por su naturaleza efímera, pues el deseo viene y va, pero el vacío de la muerte permanece. Otra cosa que sucede mucho a lo largo del juego es que diferentes monstruos, lugares, objetos o escenas son una condensación de los tormentos de James, otro concepto muy importante para el psicoanálisis. Por ejemplo, las enfermeras tienen envuelta la cara con tela y hacen ruidos de bebé, porque Mary y James estaban buscando ser padres, hasta que Mary enfermó. Las enfermeras tienen un cuadrado en la boca, que representa que están siendo asfixiadas, así como Mary lo fue. Las enfermeras mueven la cabeza de un lado a otro enérgicamente, representando cómo Mary luchaba bajo la almohada por sobrevivir. Por otro lado, tienen un escote bastante sugerente, pues James fantaseaba con ellas al ir al hospital, debido a su insatisfacción por la represión sexual que estaba teniendo desde la enfermedad de Mary. Este es un perfecto ejemplo, porque vemos como un único monstruo de Silent Hill 2 representa muchísimas cosas para James. Por un lado, la frustración de no poder tener un hijo. Por otro, el suceso traumático del asesinato de Mary. Y por el otro, las fantasías sexuales de James. Esto, Freud diría que es una condensación hecha y derecha. Es una condensación, boludo. Porque una sola imagen, la de la enfermera, despliega muchísimos significados para James. Digamos que es un cúmulo de desplazamientos hacia una única cosa. De hecho, la condensación y el desplazamiento son dos mecanismos psíquicos que aplicamos día a día en nuestra vida cotidiana. Siempre habrá algo que a simple vista parecería no tener relación con nuestro mundo interno, pero para nosotros sí significa algo, incluso aunque no lo sepamos. Momo, ¿quién te cortó el pelo para no ir? En este caso, hablamos obviamente de las cosas que representan algo para James. Es la puta de tu mamá. Te dejo de tarea para casa, que identifiques las tuyas. En todo Silent Hill 2 hay puros desplazamientos y condensaciones. Mira, veamos unos pocos, porque es imposible hablar de todos sin que se extienda el video a 1 hora. Las enfermeras del hospital, de las que ya hablamos, el cartel Kiss, que se refleja sick, María, como la representación del deseo sexual y cariño de Mary, la boca y los labios del jefe del hospital y del mandarín del laberinto representan el abuso verbal por parte de Mary hacia James, debido a su frustración por estar postrada. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Look at me. I'm disgusting. Get the hell out of here. Leave me alone already. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said.
En el laberinto, a medida que vamos progresando, vemos que las habitaciones se van destruyendo y pudriendo más y más, de manera procedural. Eso representa los estadios de la enfermedad de Mary, y cómo su deterioro iba a peor. Otro ejemplo, y probablemente el más potente de todos, es Pyramid Head. James utiliza la imagen de Pyramid Head sacada de un cuadro que vio con Mary antes de que ella se enfermase, haciendo que James use esa figura para manifestar al verdugo que lo persigue, porque quedó impreso en su mente, que luego utilizó la imagen para construir ese monstruo. Pyramid Head es la manifestación de la culpa de James, que lo persigue a lo largo del juego. Representa muchas cosas, como por ejemplo, la culpa por las personas a las que James asesinó. Por eso, después de matar a Eddie, vemos dos Pyramid Head, porque ahora James carga con la culpa de haber matado a Mary, la primer Pyramid Head, y a Eddie, la segunda Pyramid Head. Por otro lado, es la representación de que James desea verse castigado por todo lo que ha hecho, parecido a sus cadáveres que vemos a lo largo del juego, que representan lo mismo. La espada de Pyramid Head es pesada, y la arrastra, como la culpa que arrastra James. De hecho, la encontramos en una sección del juego, el laberinto, en la que debemos arrastrarla a lo largo de un buen pasillo, lleno de maniquís. James es perseguido por la culpa, su culpa, que le dio forma de monstruo, porque enfrentarse a un monstruo creado era más fácil que enfrentar a la verdad. Pyramid Head lo persigue para castigarlo y matarlo, pero porque él cree que lo merece. Hay una fuerza interna y una energía que lleva a James a torturarse sin descanso, a cuestionarse por lo que hizo, sin dejarlo continuar su vida. ¿Recuerdas esa energía de la que hablamos, que queda dando vueltas por la represión? Freud a esto lo llama pulsión, y la que tiene James no es cualquier tipo de pulsión, es una pulsión de muerte. La pulsión generalmente funciona de la siguiente manera. Obviamente, aclaración, mamadores del psicoanálisis, no me maten. Lo voy a explicar de una manera sencilla. Hay miles de matices, lo sé, pero pensala como esa fuerza interna que puja, dirige la energía psíquica. Busca ligarse con algo, porque a nuestra mente no le gusta la energía libre. Pensalo como si tu mente fuera un lago. El agua en él sería la energía psíquica. La corriente que mueve el agua sería la pulsión, y a dónde va la corriente sería el destino de la pulsión, que en el caso de James serían los sucesos que vive a lo largo del juego. Las pulsiones sexuales de James, por ejemplo, o pulsiones de vida, ligan la energía a María, la representación sexualizada de sus deseos. La pulsión de muerte busca lo contrario, pudiendo ligar la energía pero de una forma destructiva. El destino de esta pulsión es la repetición. Por eso James tiene una compulsión a la repetición. Hace una y otra vez lo que le hace mal. Repite culpa, repite castigo, repite sufrimiento, repite a Mary a través de María. Incluso si me lo permiten, podríamos asociar esto con la teoría de que James se encuentra en un bucle, uno en el que olvida haber asesinado a Mary y recorre los horrores de la ciudad. Y de eso va la pulsión de muerte un poco, de repetir cosas que nos hacen mal, sin saber por qué, ni de dónde vienen. ¿Te suena de algo, no? Porque no solo James tiene la pulsión de muerte, todos nosotros la tenemos. Todos hacemos cosas que nos hacen daño, hacemos cosas de las que no somos conscientes. Últimamente se hizo muy popular eso de descubre tus patrones, y así podrás elegir mejor pareja, podrás dejar de hacerte daño, podrás ser un mejor padre. Y es que la pulsión de muerte es la orquesta detrás del telón de muchos de estos patrones, eso que haces sin ser consciente, pero que al fin de cuentas duele. Hay razones para ser lo que somos y hacer lo que hacemos.
Las sepamos o no, siempre las hay. Perder a alguien, tal como James perdió a Mary, incluso mucho antes de que ella muriera por sus manos, deja huellas para toda la vida. Están quienes hacen el duelo, donde uno sabe lo que perdió, puede llegar a verlo de lejos, soltarlo y empezar de nuevo. Pero están quienes viven en la melancolía, con una desazón profundamente dolida. Pierden el interés por el mundo, pierden la capacidad de amar. Freud escribe duelo y melancolía, y la diferencia entre uno y el otro está en lo que ya expliqué. El duelo nos permite ver la pérdida, y con el tiempo, distanciarnos y seguir adelante. Pero quienes viven en melancolía, como James, viven con una delirante expectativa de sentir que merecen un castigo. La denigración y los reproches que antes estaban dirigidos hacia el mundo, hacia la pérdida o hacia la persona amada, ahora vuelven en contra de ellos. Aparece la culpa, el castigo, la sensación de no valer nada y la certeza de que merecen sufrir. Entonces, ¿James consigue salir de Silent Hill y correrse del bucle de autodestrucción en el que está envuelto? Cuando descubre la verdad, llegando al final del juego, de que él fue quien asesinó a Mary, comienza a duelar la pérdida. Consigue ubicar en su mente aquello que perdió, a Mary, pero también el cómo y el por qué, porque había una parte de él que la odiaba y ya no soportaba. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. Pero la parte de él que amaba a Mary hizo que no pudiera simplemente aceptarlo, que no pudiera duelarlo, reprimiendo todo. If that's true, then why do you look so sad? Cuando James reprime, vive todo lo que le pasa a lo largo del juego. María y la transferencia como símbolo de culpa, los monstruos como retorno de lo reprimido mediante la condensación y el desplazamiento, la compulsión a la repetición de James de castigarse una y otra vez, porque la parte de él que no puede duelar la pérdida de Mary lo hace vivir en la melancolía. Y no es hasta el final, que sabemos la verdad, que pasa algo interesante. Los monstruos nos dejan de atacar, comenzarán a morir, y algunos se harán ovillos indefensos, mostrando que ya no es necesario mostrar esas representaciones, porque James sabe lo que hizo. La energía psíquica, el agua, fue llevada por la pulsión, la corriente, exactamente a donde debería estar, al recuerdo de James asesinando a Mary. Entonces, esa energía ya no necesita desplazarse o condensarse, no necesita que la representen monstruos. Pyramid Head se suicida porque ahora él es consciente de que mató a Mary, y la culpa, en vez de ser externa, como Pyramid Head, se vuelve interna en sus pensamientos. Just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. Cuando ve a Mary al final del juego, él reconoce que no es ella, que es María con el cuerpo de Mary, porque la verdadera Mary murió, ya no está. Por eso James dice: I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. Y dice basta. It's time to let it go. Basta no solo a María, sino a la mentira que sostuvo durante todo el juego. Could Mary really be here? Is she really alive? En la mayoría de finales, vemos que James parecería poder hacer el duelo, pero termina cayendo nuevamente en la melancolía. En el final, en el agua, James termina suicidándose con el auto, junto al cadáver de Mary. En este final, ganó la pulsión de muerte.
En el final, María. Esta empieza a toser. James vuelve a reprimir todo. Por ende, James vuelve al bucle de autodestrucción. Better do something about that cough. Pero en los otros finales, parece que al menos intenta superarlo, poder salir de la melancolía eterna y comenzar un duelo. En el final, Serenidad, Mary consuela a James. What's wrong, honey? Diciéndole que todo está bien, que lo perdona y que lo estará esperando cuando él esté listo para perdonarse. I miss you so much. I'm sorry. I am so sorry. It's okay. Will you wait for me? James. I've always been waiting for you. En el final, marcharse, probablemente el más hermoso de todos. Hey, handsome. Parece que James puede empezar un duelo sólido, puede decirle lo que siente a Mary y asumir la culpa por lo que hizo. En este final, James es perdonado por Mary, pero también por él mismo. Ya no cree que merezca un castigo. Se va de la ciudad con Laura, que antes la ciudad se la mostraba porque le confirmaba a James lo que él sentía de sí mismo. No valer nada. Era una fuente de agresiones y denigración. Pero ahora, tras haber aceptado todo, caminan juntos. Silent Hill 2, al fin y al cabo, habla de la pérdida, del amor, del dolor, de todo lo que a uno lo hace ser un ser humano. I don't know why, but I just love it here. James no solo sufre por haber matado a quien amaba, It's so peaceful. sufre porque una parte de él deseaba que todo terminara. Cuando pierdes a alguien, pierdes una parte de ti. Vos no solo extrañas a esa persona, extrañas lo que vos eras cuando ella aún estaba ahí. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en una melancolía constante? ¿Cuántos de nosotros no podemos aceptar verdades tan dolorosas de nuestra vida? For me, it's always like this. Even Mama said it. I deserve what happened. ¿Cuántos prefieren una mentira que consuele antes que una verdad que te destroce? Caminamos por las calles de nuestra propia Silent Hill, en bucle. Escapamos de recuerdos, pérdidas, culpas. Caminamos una y otra vez por las mismas calles, los mismos pasillos, muchos preguntándose ¿por qué? Pero otros simplemente caminando. Porque mientras no enfrentemos la verdad, estamos condenados a recorrer la ciudad una y otra vez. Es como decía Mary. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. ¿Conoces eso inquietante que oculta tu ciudad? ¿Conoces en profundidad lo que hay detrás de sus paredes resquebrajadas y sus calles destruidas? ¿O simplemente caminás a través de la niebla espesa que no te deja ver la verdad y te dejas llevar, tal como la corriente lleva el agua, a un lugar que desconoces? Quizás en tus sueños más inquietos también veas Silent Hill y ni siquiera sepas por qué.